nuestras vidas. Y sé que es parte de esa administración, por eso con sabiduría de Dios le pedimos que nos hable en esta mañana, porque lo que teníamos ahora, la administración a través de las notas musicales, de todo lo que se dio, sé que es culminar lo que el Señor ha hecho. Y esta palabra sé que va a ser ese sello, y yo le prohíbo al enemigo robar la semilla que Él ha sembrado en su pueblo en estos días y en este momento. No va a robar nada de lo que Dios va a poner en nuestro corazón. La palabra del Señor siempre nos habla y nos dice muy claramente y nos muestra a Dios en su amor y su misericordia. Nos habla de los hombres y mujeres de Dios que Dios utilizó para hacer su obra, y Dios nunca nos oculta los errores ni las debilidades de ellos. Nos dice sus fortalezas, pero también nos dice sus errores, nos dice en dónde fueron sus fracasos, para que nosotros como iglesia del Señor en este tiempo y a través de su palabra revelada por el Espíritu Santo podamos entender y comprender. Porque tan normal fue David, el rey David, el cantor de Israel, el dulce cantor, el que escribió los salmos, esos salmos que a usted le ministran, esos salmos que a usted le llenan. Tan normal fue David, ese hombre que mató al gigante, como lo es usted y como lo soy yo como ser humano. Porque Dios nunca trata de ocultar las debilidades de nadie. Él siempre nos dice y nos enseña cosas, y hoy vamos a resaltar algo sobre la vida de Moisés, este hombre de Dios que Dios utilizó para sacar a su pueblo, para sacarlo de aquella esclavitud. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice quién era Moisés. Y cuando nosotros meditamos en esto, el punto no es saber cuáles eran las debilidades de ellos y conocerlas. El punto, iglesia, de hoy, de este 2016, es que Dios te dice que si utilizó a David, si utilizó a Moisés, si utilizó a Débora, si utilizó al personaje, al hombre de Dios, la mujer que tú admiras, te puede utilizar a vos. Porque Dios tiene su iglesia para este año y para este tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos estos datos del Señor, hay dos cosas que quiero recalcar aquí. Tenemos esperanza, hay esperanza. Dios escogió lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, y esa era yo no sé quién era usted, pero yo era algo vil, menospreciado por el mundo, pero Dios lo escogió y nos da esperanza el Señor. Hoy es una mañana, hoy es un mensaje de esperanza para usted, para mí. Hoy es un mensaje de que el Señor te dice, te doy esperanza, pero también te da un reto y te dice, pero te dejo sin excusas, porque ningún hijo de Dios tiene excusas para no servirle al Señor. Ninguno de nosotros puede decir, Señor, por mis limitaciones yo no te puedo servir, porque Dios no busca a nadie preparado y capacitado. Dios busca corazones dispuestos, que le amen y que estén dispuestos. Moisés era un hombre, y una de sus cosas, podemos hablar mucho de él, pero era un hombre iracundo. Era un hombre que no gobernaba sus emociones, era un hombre que se dejaba llevar. Pero al final, usted me puede decir, Rebeca, pero al final de la historia de Moisés, Dios le llama y le dice que él es el hombre más manso que todos los hombres que habían en la tierra. Y sí es cierto, Dios dice que él fue el hombre más manso. Pero ¿quién fue Moisés antes? Mansedumbre es saber controlarme, no dejar que las emociones me gobiernen. Pero como que Moisés no se dejó controlar cuando le dio muerte a aquel egipcio. Como que Moisés no se dejó controlar cuando golpeó aquella roca, la golpeó cuando Dios le dijo que la tocara, y él la golpeó y Dios le dijo, por eso no vas a entrar. Como que él no fue tan manso cuando se enojó y después de haber entregado a Dios aquellas tablas de piedra, las rompió. Nosotros podemos ver que el carácter de Moisés fue cambiando en el caminar con Dios. Porque la relación con Dios, una buena relación con Dios, nos adecua a crecer y crecer en el Señor. Una buena relación con Dios nos transforma.
Hoy no somos los mismos que anoche que estuvimos aquí. Algo tuvo que haber pasado en nuestro ser en este tiempo. Algo tuvo que haber pasado porque no nos salimos de su presencia. Vivimos en su presencia, pero en tiempos como los que usted tuvo hace unos minutos atrás, algo le tuvo que haber pasado a usted. Porque en medio del caminar con Dios somos transformados para con Dios. Saben que Moisés estaba ahí en ese lugar, en el desierto. Y voy a referirme rápidamente del desierto, porque todos pasamos por desiertos. Yo no sé cuántos, pero todos pasamos por desiertos. Eso usted y yo no lo vamos a cambiar. Pero en el medio del desierto, para un verdadero hijo de Dios, para un hijo de Dios, en medio del desierto es cuando más viva la presencia del Señor está. Si usted está pasando desierto, tribulación, problemas, si usted se siente lejos, el que está lejos es usted, pero Dios está ahí para usted. Porque en medio del desierto, Dios siempre es cuando más se revela en nuestras vidas. Recuérdese el pueblo de Dios. Dios les sacó de Egipto, pero en medio del desierto fue cuando se manifestó. Le dio maná, le dio una nube, le dio una columna de fuego para la noche, le dio alimento. Se cansaron, hubo queja y le mandó codornices, porque en el desierto está la presencia del Señor. Pero el problema es cuando nosotros nos quedamos en el desierto, como se quedó el pueblo de Dios, dando vueltas una y otra vez. Porque el desierto también se puede convertir en una trampa si no nos damos cuenta. Puede ser que en el desierto nos quedemos. Y yo le estoy hablando a los hijos de Dios, y a los que no son hijos de Dios hoy van a salir como hijos de Dios de este lugar. Pero le estoy hablando a un pueblo que Dios lo ha sacado de Egipto y que le ha libertado y que lo ha alabado y que es hijo de Dios, que ya no peca, ya no adultera, pero todavía tiene cosas dentro de él que necesita entregarle al Señor. Pero está en ese desierto. Ahí puede ser una trampa, y lo que Dios hoy a nosotros nos quiere enseñar es que nosotros necesitamos avanzar. Puede ser que en el desierto nos acostumbremos, ya no sirvamos a Faraón. Ya yo diga, yo soy un joven, que a mí nunca me ven en una discoteca, que nunca me ven con una cerveza en la mano, que nunca me ven. Pero si a vos te gobierna un celular, tu carrera, tus otras cosas, casi que es lo mismo si Dios no es el centro de tu corazón. Y puedes estar ahí en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero hoy Dios a nosotros nos habla. Y llamábamos a este tiempo de semana de adoración, porque así lo siento de Dios y sé que es del Señor. Esto es como una zarza ardiente, la cual Dios nos permite a nosotros vivir. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre esas zarzas ardientes que Dios nos permite vivir en el caminar para con Dios en esta tierra. Porque no es solo una, es otra y otra y otra. Porque la unción de Dios cada día es mayor, el fuego en nuestras vidas cada día tiene que ir creciendo en nosotros y no decreciendo. Moisés, Dios le pasó por una zarza ardiente en Éxodo 3, del 1 al 12. Leo para usted. Dice la palabra del Señor que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció en ese monte un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y que el fuego en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es tierra santa, santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto tu aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de mano de los egipcios, de sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor
pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió y dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en ese monte. Una zarza ardiente. Una zarza ardiente son esos tiempos de reencuentro con el Dios que nos ha sacado de Egipto. Una zarza ardiente son esos tiempos en la agenda de Dios que Dios tiene para nosotros como sus hijos, para reencontrarnos con ese Dios que nos ha libertado. Decíamos que una zarza en el desierto, para nosotros esto es nuevo porque no conocemos el desierto. Pero la gente que conoce el desierto sabe que una zarza en un desierto es algo muy normal. Es tan normal como los árboles que usted ve en la carretera cuando usted va manejando. Es tan normal como la vegetación que tiene nuestro país, como la riqueza natural. En un desierto una zarza es algo muy normal. En un desierto ver un árbol de cardo que se prenda en fuego por el calor del mediodía o de la mañana es tan normal. Y Dios le habla a Moisés y le dice que se detenga a mirar algo que él ha visto una y otra vez. Porque acuérdese que Moisés era un hombre de 80 años cuando estaba aquí. Llevaba 40 años en el desierto. Todo lo sabía acerca del desierto, los peligros, el cuidado, cómo cuidar las ovejas. Era un hombre experimentado. Era un hombre que ya lo sabía todo. Pero había algo en aquella zarza que Dios le estaba mostrando que no se consumía. Nosotros a veces leemos la palabra de Dios tan rápidamente y no nos detenemos. Pero Moisés tuvo que detenerse porque ante algo normal, él tuvo que decir: me voy a detener. Y quizás en la mañana pasó cuando iba con las ovejas y él pudo ver aquella zarza ardiendo. Y al mediodía vuelve a ver y está la zarza ardiendo. En la tarde vuelve a ver, en la noche vuelve a ver y aquella zarza está ardiendo. Entonces aquel hombre tan experimentado, aquel hombre que dice: a mí nada me es fácil que me asombre, él se detiene y dice la palabra que empieza a ver y se va y se detiene y se acerca. Y Dios nos hablaba y nos decía: es tan curioso ver cómo Dios de algo tan ordinario siempre nos quiere dar una enseñanza. Cómo Dios de algo que es cotidiano para nosotros nos está hablando, pero nosotros, los expertos, los que ya sabemos todo de presencia de Dios, no nos detenemos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Iglesia, estamos tan acostumbrados a la presencia de Dios, estamos tan acostumbrados a vivir del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Estamos en la época de la gracia. ¿Qué tal que si estuviéramos en la otra época, cuando los sacerdotes, si entraban con pecado a la presencia del Señor, eran fulminados? Pero la iglesia de hoy, del 2016, es una iglesia acostumbrada al favor y a la misericordia de Dios. Y aún de eso tenemos que sacudirnos y cuidarnos del Dios al cual adoramos y servimos. Porque Dios le estaba hablando a este hombre en una zarza en el plano espiritual. Lo que Dios quiere decirnos, resumiendo todo esto, resumiendo todos estos mensajes que Dios envió en todo este tiempo de semana de oración, lo que Dios quiere decirte es: dame tu corazón, quiero tu corazón. Si lo tengo, lo quiero más. Si estoy con el Señor, si estoy en el fuego, Dios quiere darte más. Pero si estás lejos, si estás seco, si estás apagado por el costumbrismo, Dios hoy quiere decirte: ven a mi zarza ardiente, porque yo te voy a hacer de arder de amor por mí. Y es lo que el Señor a nosotros nos quiere hablar. El dulce cantor de Israel, el salmista lo dice:
Lo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El dulce cantor, pero cuando lo dice, déjeme decirle cuando lo dice, porque sé que usted lo sabe, pero se lo puedo recordar. Cuando este hombre dice este salmo, ya no era aquel hombre que le hacía los salmos al Señor, aquel hombre que él mató el gigante, ya había pasado. Era aquel hombre que le había fallado a Dios. Era aquel hombre que había pecado contra Dios. Era aquel hombre que estaba seco. Sí, David estaba seco en este momento y necesita de una zarza ardiente, que en este caso fue Natán, que llega y lo confronta y le confronta con su pecado y le dice que si no abre su corazón ante Dios y lo confiesa, necesito de esa zarza ardiente, como tú necesitas en esta mañana una zarza ardiente del Señor, que te haga arder más de amor por Él, que si estás seco te llene de su presencia y de su unción. Y tengo tanto cuidado porque siento al Espíritu aquí hablándome y diciéndome, no me he terminado con manantiales, no he terminado esta mañana. Hay zarza ardiente, hay unción de Dios para que tú salgas de este lugar ardiendo de amor, apasionado por Él. David había caído en pecado y estaba seco. Y déjeme decirle que no es necesario estar lejos de la presencia de Dios. Puedes estar aquí en casa sirviendo al Señor, predicando al Señor y orando al Señor y estar seco. Eso nos puede suceder. Pero Dios en su misericordia nos habla de una y otra vez. David humilló su corazón, se acercó a Dios como nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Señor, te amo, te sirvo, pero me falta más. Quiero más de tu presencia, Señor. Te oro, Señor, te busco en la palabra, pero te quiero más, Espíritu Santo. No puedo hacer esta obra sin tu presencia. Necesitamos hacerlo como decía David. Se humilló, se humilló. Hay momentos, iglesia, en nuestra vida que nos atrapan. Y es de lo que Dios quiere alertarnos en esta mañana. Nos atrapa la edad. A veces como joven, como niño, como adulto estás atrapado en el vivir y vienes a la iglesia y adoras a Dios y levantas manos y Dios te da palabra, pero de tu vida no pasa nada y necesitas sacudirte de todas estas cosas. Nos atrapa, como decíamos ahora, el servicio al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sirviendo al Señor pero lejos de Él? Y hoy necesitamos volvernos a arder en esa zarza ardiente. La rutina del desierto, el maná. ¿Cuántas veces? Yo ayer tuve que luchar contra mi mente porque estaba en casa y estaba ahí y razón tenía. Tengo una laringitis y estoy tomando un tratamiento que se me seca la boca. Así es que si me oye hacer así es eso. Y mi mente me decía, pero quédate, hoy es sábado. Porque ya está bueno, ya lo hiciste, porque todos luchamos de estos. Somos hombres como era Moisés, como era David. Pero hay que luchar contra esas cosas. No es semana de adoración, es la primera semana del año. Yo estoy marcando mi vida, estoy marcando a mi esposo, estoy marcando a mis hijas y estoy marcando una generación que viene tras mí. Yo no me puedo quedar ahí. Necesitas sacudirte de esas zarzas ardientes. El mensaje de esta mañana, por si no te ha quedado claro, es: crece, iglesia, crece, manantiales. Pégate un estirón, sal de esa comodidad, sal de esa religiosidad, acércate como lo hizo Moisés, ve esa zarza ardiente. Hay una zarza ardiente en la tierra, hay una iglesia que arde por la presencia de Dios, hay una iglesia ardiente en Paraíso de Cartago y en manantiales de vida eterna. Pero sacúdete, deja de ser religioso, deja de ser el mismo que fuiste en el 2015 y dile: Señor, este año voy por algo más grande. Este año yo en esa zarza me meto y en esa zarza desaparezco para que sea la obra tuya en mi vida. Pero sacúdete, iglesia, que hay trabajo que hacer, que hay almas que ganar, que hay familias que están destruyéndose, que hay jóvenes que te necesitan a ti, joven, te necesitan a ti. Y no le puedes decir al Señor: no puedo,
porque Dios nos demuestra una vez más que hay esperanza para nosotros, que tenemos que salir de esas excusas. A un Dios vivo como el que tú y yo hemos conocido, a un Dios poderoso, no podemos adorar apáticamente. A un Dios como el que tenemos no nos podemos refrenar más manantiales quedándote en una silla porque te da vergüenza que qué va a decir el que está a la par. Porque si tu Dios está vivo, tienes que adorarlo como Él merece. Decíamos y poníamos muchas personas, pero se venía a mi mente Víctor, el don Enrique Raudés. Ese hombre cuando adoraba a Dios, su camisa hasta que era una cosa ahí de sudor, porque él decía, Él es el poderoso de Israel, y lo hacía así. Esa es la forma, y tenemos que volver a arder de amor por su presencia, a que no me importe quién entró, quién no entró, cómo vino el hermano, cómo vino la hermana. Yo vine a adorar a Dios, yo vine a levantar un altar de adoración, yo vine a proclamar el nombre que es sobre todo nombre. Nos tendremos que sacudir en esta mañana, ¿sí o no, iglesia? Nos tendremos que sacudir y decirle, Señor, quiero de arder de amor. Señor, quiero de arder de amor por ti. Porque su palabra dice que lo amarás a Él con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y le hemos quedado en deuda. Yo le he quedado en deuda a mi Señor porque no he llegado ahí. Porque le he dicho, Señor, quiero amarte hasta que me duela. Quiero amarte, Señor, amarte hasta que me duela, Señor. Vivir solo para ti. Gracias por mi esposo y por mis hijas, son lo más grande, y por usted como familia de Dios. Pero Señor, si te fallo, llévame, porque no quiero fallarte, Dios, porque quiero amarte con todo mi ser. Sacúdete, sacúdete en esta mañana. Esa es la semana de adoración que Él preparó, y sí, pastor, Él la preparó por amor a nosotros mismos. Por amor a nosotros. Pensamos que hemos venido cada noche y no hemos venido a darle nada a Él. Él es Dios soberano y no es más santo porque tú le digas santo, santo. Ya Él es santo, ya Él es todopoderoso. El beneficiado somos nosotros. Los beneficiados hemos sido nosotras y nosotros en este tiempo del Señor. Dios quiere que le amemos con nuestras emociones. Dios es un Dios de emociones. Sofonías dice que Él va a callar de amor por ti. Sofonías dice que Él va a regocijarse de amor. Sofonías nos dice que con alegría el amado ha callado de amor por mí. Ha callado. Quizás muchas veces cuando me ha visto fallar, ha dicho, yo sé que en el caminar mi propósito se cumplirá. Y calla de amor y me empieza a creer juntamente con el Padre por una iglesia, por un pueblo que va a vivir para Él. Dios es un Dios. La palabra dice que Él es un Dios de emociones. Las emociones son buenas, iglesia, cuando son bien canalizadas. Las emociones son buenas porque Dios es el Dios de las emociones. Cuando tú amas a tu esposo y le das un beso y sientes esa emoción, Dios te la regaló. Cuando miras a tus hijos y lo ves con aquella ternura, Dios puso esa emoción. ¿Por qué no darle esa emoción a mi Señor? ¿Por qué decirle que lo amo pero no puedo alzar ni mis manos? ¿Por qué decirle que Él me ha libertado pero qué vergüenza que nadie me vea? Cuando nuestro Dios nos puso esas emociones para que nosotros le adoremos al Señor. Aún las emociones negativas. ¿Te imaginas que no tuvieras una emoción negativa? Serías un robot y Dios no hizo robot. Aún el enojo, aún el disgustarme cuando alguien le hace algo a mi familia porque la amo. Aún esas emociones Dios las hizo. Dios no hizo robot. Dios hizo seres humanos como nosotros. Dios hizo seres humanos. Iglesia de Manantiales,
usted no tiene reparo en este lugar. A usted no se le van a atar las manos, a usted no se le van a amarrar sus piecitos, para que en medio de una reunión como esta usted no sante y dance y cante para el Señor. A usted aquí en este lugar no se le van a cortar esas alas, a usted no se le va a decir no haga eso, porque aquí no se va a refrenar la presencia del Señor. Aquí el que gobierna y el que manda y el dueño del tiempo es el Señor. Cuidado, estás diciendo son las 12 y tengo que irme, y no sabes si vas a llegar a la 1 de la tarde, porque el dueño de nuestra vida es el Señor. ¿Por qué no le voy a dar mi vida? ¿Por qué no le voy a dar mi tiempo? ¿Por qué no le voy a dar mi espacio, mi carrera, mi carro, mi casa, mi empresa que Él me ha dado? Todo ha venido de Él y de su mano yo he recibido, dice la palabra del Señor. Necesitamos sacudirnos en esta mañana. ¿Se ha puesto usted a pensar si Moisés no se hubiera detenido? Porque Moisés había visto muchos espejismos en el desierto. Para él eso era tan normal, ver un cardo que ardiera. Y él hubiera dicho, eso es un espejismo más. ¿Saben que si Moisés no se hubiera detenido a mirar, Dios hubiera hecho su obra? Porque Dios va a hacer su obra conmigo o sin mí, Dios va a hacer su obra. Pero hoy no estaríamos hablando de este hombre de Dios que nos da enseñanzas. Hoy no estaríamos aprendiendo de Moisés. Si Moisés se hubiera dicho, no, es que yo creo que esto solo lo estoy sintiendo yo, es que solo para mí. Él avanzó, él se detuvo. Manantiales. Dios va a hacer en esta casa cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que la ha preparado. Manantiales, Dios lo va a hacer, pero te está invitando en esta mañana a que te unas como lo hizo Moisés, a que te acerques como lo hizo Moisés, para que seas parte de la historia de Dios en esta tierra y a donde nos ha puesto a servir, o al lugar de la iglesia donde tú estés si estás de visita. Pero Dios va a hacer su obra. ¿Qué nos falta en esta mañana para sacudirnos? Dios te pregunta, ¿qué te falta para que dejes de ser el mismo que fuiste? Y si estás haciendo la obra de Dios apasionado, ¿qué te falta para apasionarte más por Él? ¿Qué te falta para que este 2016 tomes este versículo por lema y le digas, Señor, este año te voy a amar con toda mi mente, con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con todo lo que soy? Y lo digas una y otra vez hasta que se te meta en las neuronas, en tu ser, y seamos la iglesia que Dios quiere. ¿Qué te falta? Te falta fe, nos decía el Señor a través de Magnor Ceciliano. A veces nos acostumbramos como en el desierto al maná, al alimento de Dios, y nos acostumbramos a su presencia. Pero nos falta volver a esa fe que Dios nos dijo en esta semana. Volver a la fe de que Dios está en medio de ti, de que el Señor se pasea por esas sillas, de que el Santo de Israel está en este lugar, de que el Dios Todopoderoso es el que está en esta casa. Tener esa fe y ese respeto a su presencia. Como le respeto, no voy a hablar con el que está a la par. Como le respeto en esta casa y sé que su presencia se mueve, no le voy a ensuciar el agua a mi hermano o al amigo que viene necesitado. Fe para saber que no me voy a atrever y lo tengo que decir, perdóneme. Fe para no atreverme a abrir el Facebook sentado en una silla cuando su presencia se está moviendo. Fe porque muchos pueden estar metidos en la zarza ardiente, pero tú puedes estar en el desierto. Y cuidado, cuidado, iglesia. Necesitamos en esta mañana esa fe de ese Dios poderoso. Tal vez digas, yo creo en Dios, Rebeca, yo sé quién es Dios, pero ya yo no tengo fe en mí. Yo lo he intentado, yo le he dicho, Señor, ahora sí es cierto, voy con todas, porque tal vez tenga fe. La fe sea falta hasta creer de que Dios lo va a hacer contigo. Pero déjame decirte que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y Él no se ha arrepentido de salvarte. Él no se ha arrepentido de llamarte. Él no se ha arrepentido de depositar en tu vida esos dones, esos talentos. Él no se ha arrepentido. Él cree en ti. Sacúdete en esta mañana y di, Señor, si tú crees en mí, yo creo en ti, Señor. Necesito fe porque sé que eres Dios, porque sé que eres santo. A mí nadie me tiene que convencer de eso. Del que dudo es de mí.
Siento decir esto por el Espíritu. Y necesitas en esta mañana volver a tener esa fe. Dice la palabra del Señor que Moisés entonces mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, a él vino la voz de Dios. Cuando Moisés vio esto, se maravilló de ver aquella visión. Y otro punto aquí que Dios ponía en mi corazón: hay mucha gente maravillada por Dios. Wow, lo hizo el Señor. Dios lo que está haciendo con él, Dios lo que está haciendo en la casa hogar, Dios lo que está haciendo en los niños, Dios lo que está haciendo en los matrimonios. Pero en tu vida no te maravilles solamente. Empieza a escuchar la voz de Dios. Métete a la zarza, no seas un maravillado. Empieza a escuchar la voz soberana de ese Dios santo y poderoso. Dios te dice en esta mañana: ¿quieres oír mi voz? Porque Él está ahí. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice que limpiemos nuestras manos, que los de doble ánimo nos purifiquemos y purifiquemos nuestros corazones. Un punto donde ya para ir terminando en esta tarde, una etapa cuando te acercas a la zarza, algo que vivió Moisés. No solamente él se acercó, miró y vio, y se atrevió tanto que Dios tuvo que decirle: Moisés, cuidado, cuidado, porque el lugar que tú pisas, el lugar santo, es tierra santa. Y cuando nos acercamos a la presencia del Señor, cuando empezamos a buscarle a Dios con un corazón contrito, con un espíritu contrito y humillado, y un corazón limpio para con Él, lo primero que Dios va a confrontar con nosotros es nuestra santidad, como lo hizo con Moisés. Una santidad personal, no la santidad de mi líder, no la santidad de mi esposo, mi santidad, una santidad mía, un requerimiento. ¿Qué es santidad? Es un requerimiento de que Dios limpie toda mi impureza y ponga en mí su majestad y su santidad. Mucha gente culpa a los otros de sus desgracias. Yo he escuchado gente culpar a otros por cosas tan insignificantes, hasta el sobrepeso que tiene la otra persona, le echa la culpa a la otra y dice: por culpa de ella no he podido bajar de peso, por culpa de él. Hay mucha gente que culpa a otros por sus desgracias. Y el cristianismo de Cristo no me autoriza a mí para andar hurgando a ver cómo está la vida del pastor Alex. El cristianismo de Cristo a mí no me da ese derecho. El cristianismo de Cristo lo que hace es que mi vida personal es con Dios. Soy yo y Dios. Yo no necesito estar fijándome si Él lo hizo, si Él está metido en la zarza, si Él está buscando a Dios. Esto es algo personal, iglesia. Tenemos que estar dejando de esa gente frustrada que dice: yo no sigo al Señor porque mi esposo no quiere nada con Dios. Yo no sigo al Señor porque en mi casa solo a mí me toca. Yo no sigo al Señor porque mi esposa no quiere, porque mis hijos no quieren. Yo no busco presencia porque ahí en esa iglesia no me llaman a vigilar desde la noche hasta la mañana. Yo no busco presencia porque tal vez lo que tú quieras poner por excusa. La santidad es personal. Soy yo con el Señor. Lo primero que Dios le dijo a Moisés: quita los zapatos, el calzado de tus pies. No te conformes, iglesia. Quita el calzado de tus pies. No solo te acerques a la zarza, no solo vengas a ver, sino dile: Señor, Señor, yo voy a empezar a amarte, voy a seguir amándote, voy a seguir viviendo para ti. Dice la palabra del Señor que el fundamento de Dios es firme y que tiene por sello que Él conoce el Señor a los que son suyos, y que se aparte toda iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios te dice en esta mañana: quítate el calzado de tus pies, deja los dones. No es quien está aquí predicando, eso no cuenta, es la presencia de Dios. No es quien está aquí ministrando, eso no cuenta, son dones. Lo que cuenta es la presencia del Señor. Lo que cuenta en nosotros es la presencia del Señor. Es por presencia de Dios. No podemos en este tiempo de adoración, de principio,
estar en este lugar con vidas, con cosas ocultas en nuestra vida y pretender engañar al Señor.